Bueno, pues hoy hemos aprovechado que don Francisco Pomares, analista político, periodista, está en la isla de Lanzarote, para tenerlo aquí y hablar un poco de temas también a nivel de Canarias, para que nos dé su opinión sobre temas controvertidos que han surgido y de actualidad en los últimos días. Pero antes de nada, don Paco, usted está aquí porque es el editor, en este caso presidente de la Fundación Ideas, ¿no?, que ha editado un cómic, en este caso basado sobre la biografía de César Manrique. Sí, es un cómic de Rubén Armiche, un dibujante reño, que de alguna manera constituye una biografía no hagiográfica de César Manrique, ¿no? Estamos acostumbrados a presentaciones en las que César Manrique siempre aparece como una especie de santo laico de Lanzarote, y César Manrique fue un hombre, no fue un santo. Claro. Y tiene perfiles muy interesantes de su personalidad, que había que destacar, ¿no? Básicamente su experiencia en Nueva York, su descubrimiento de la psicodelia, de las drogas, del sexo, algunas cosas que tienen un extraordinario interés, pero sobre todo su faceta como artista y como arquitecto, ¿no? De alguna manera este cómic, que se publicó además hace 2 años, lo que pasa es que no se pudo traer a Lanzarote como resultado un poco de la cuestión de la pandemia, se presenta en el contexto del 18 Salón del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, que el año pasado y este año lo que hizo fue renunciar a grandes concentraciones de gente y realizarse en pequeñas instalaciones de presentación, en pequeñas salas de exposiciones, ¿no? Entonces lo que hemos traído a Lanzarote, más que el cómic, que ya se difundió en su momento, incluso creo que llegó a la Fundación porque les mandamos un ejemplar. Pero no lo he leído, creo. No sé si lo habrán leído o no, la verdad no nos contestaron, pero yo imagino que sí, que lo habrán leído. Lo que hemos traído es originales de ese cómic, es decir, las páginas dibujadas por Rubén Armiche, y hemos realizado una presentación de esos originales dentro del contexto, ya les digo, de un salón del cómic, un salón tradicional del cómic. La verdad es que creemos que puede tener mucho interés para los conejeros tener esta versión, ¿no?, diferente, esta ¿Dónde se va a vender? ¿Dónde se va a poner a la venta? Pues estará en todas las librerías, pero nuestra intención es facilitárselo a Lancelot Digital para que lo publique y lo permita en un acceso abierto y libre a todos los ciudadanos de Lanzarote. Es un cómic que tiene 60 o 70 páginas, un cómic grande, y probablemente os pasemos una versión digitalizada para que la puedan presentar. Estaría muy bien. Yo nada más que una curiosidad, yo supongo que es una ruindad lo de haberse lo mandado a la Fundación, porque presentar un César humano y no un César superhéroe impoluto, pues no creo que tuviera mucha esperanza de que los dijeran que lo habían leído, incluso estar presente en presentaciones, etcétera, etcétera. No, yo poco antes de publicar el cómic había tenido una reunión por otros motivos con Fernando Gómez. Con Fernando Gómez, que es uno de los directivos fundamentales de la Fundación César Manrique, y le había comentado que teníamos interés en publicarlo, que de hecho un dibujante nuestro, vinculado a nuestra propia fundación, la Fundación Cinemas Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que se dedica al estudio en la narrativa en imágenes, estaba preparando ese trabajo y me dijo que, pues mándalo cuando lo tengáis hecho, y se lo mandamos, una cartita diciendo, ya está hecho, nada más. No recibimos respuesta, pero intuyo, estoy prácticamente seguro de que fue porque cuando lo mandamos fue prácticamente el inicio de la pandemia y estaba todo el mundo con otras cosas en la cabeza, ¿no? No creo yo que qué mal ha hecho esta pandemia. Le mandaremos otro ahora, y si no lo podrá ver en Lancelot, que yo creo que todo el mundo va a poder tener acceso a verlo, ¿no? Es un cómic muy interesante, insisto, y el trabajo realizado por Rubén Armiche es un trabajo, desde mi punto de vista, excepcional, extraordinario. Bueno, si me permite, Paco, vamos precisamente porque las cámaras de Lancelot Televisión estuvieron hoy en el acto de presentación de este cómic. Las paredes de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife alberga desde esta mañana la exposición Mirando a César, una muestra que recoge en formato cómic la vida de César Manrique. Su autor, Rubén Armiche, no solo valora los méritos del artista lanzaroteño, sino que hace especial mención a su nutrido equipo de colaboradores, así como la figura del que fuera presidente del Cabildo, Pepín Ramírez. La idea de elaborar el cómic era porque yo digo que César Manrique tenía que pasar de la devoción a la reflexión, ¿no? Teníamos que reflexionar sobre la figura de César Manrique porque pensamos que la conocemos, y realmente detrás de César Manrique había un equipo impresionante de gente
gente, con la figura de Pepín Ramírez, de Luis Morales, de Toñín, de muchísima gente que hizo, de Jesús Soto, de reivindicar su figura también, era ponerle justicia a todo lo que se había hecho. Entonces, mirando a César, lo que pretende es ver el contexto histórico cuando se desarrolló todo ese fenómeno, César Manrique, y analizarlo de un punto de vista crítico también en algunos aspectos. Armiche nos cuenta también cuál fue el estilo que quiso darle a la narración de los dibujos. Quería que el cómic mantuviera una cierta distancia con el personaje, entonces no quise hacerlo de una forma cronológica, no hacerlo en primera persona, ni hacerlo también de una manera que yo me pusiera en la voz de César Manrique, por eso se llama Mirando a César. Cada uno de sus capítulos plantea diferentes miradas de lo que nos encontrábamos en César Manrique. Plantea, por ejemplo, la mirada de un niño, como me pasó a mí, que yo nací en el año 73 y para mí cuando salía César Manrique en la televisión directamente nos llamaban para que, mira, está César hablando, y entonces directamente veíamos lo que él decía, como si fuera el gurú de una tribu, o el César Manrique que se encontró en Nueva York, lo que vio, las libertades, la sexualidad, de cómo fue libre, cómo podía ser él mismo. La muestra, que ya fue expuesta en la Feria del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, permanecerá en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta el próximo 16 de noviembre. Bueno, pues todos aquellos que estén interesados, ya saben, lo pueden adquirir en los sitios habituales de librerías de la isla de Lanzarote y en cualquier caso vamos a llegar a un acuerdo con la editorial Fundación Ideas para que también se pueda poner gratuitamente en Lancelot Digital. Yo, Sí. si me dejas comentar, yo el cómic no lo he leído y cuando lo mire ya pues tendré una opinión más acertada, ¿no? Me parece positivo que siempre que haya este tipo de iniciativas, pero sobre lo que comentaban y se lo pregunto también a qué opina Paco, a la visión que hemos tenido tradicionalmente de César Manrique, que efectivamente en ocasiones perdemos la perspectiva humana. Cuando digo humano me refiero a que cualquier ser humano pues tiene aspectos positivos, negativos, contradicciones en su vida, y eso en Lanzarote pues la verdad es que nunca se ha manifestado, siempre ha sido una visión pues muy... Pero yo a veces también no me pregunto si las sociedades no necesitan sus héroes. O sea, Lanzarote, para Lanzarote César Manrique es el héroe, pero no solo para la Fundación César Manrique, para una parte importante de la población de la isla, Manrique pues encarna pues eso, el ser que representa a la isla y los aspectos positivos lo mejor de la isla. Lo mejor de la isla. Entonces, es verdad que muchas veces hay partes de la vida de César que seguramente se comentan menos, se habla menos, pero no sé qué tanto de positivo o negativo tenga eso, aunque también entiendo que haya creadores, como pueda ser este dibujante, o puede ser cualquier otro creador, o en fin, o gente del mundo del arte, yo qué sé, que quieran poner de manifiesto otros aspectos y que sea igualmente respetable, ¿no? No, pero yo es que creo que, sin lugar a dudas, César es probablemente la persona más importante que ha salido de Lanzarote en los últimos años, ¿no? Hombre, no en etapas históricas, que hay otras personas de extraordinaria relevancia, pero César es, yo creo que uno de los mayores artistas canarios y una persona de una extraordinaria trascendencia. Eso lo ha convertido, además, por sus características personales de persona implicada en los asuntos, con una gran preocupación por las cuestiones de medio ambiente, por una visión creativa muy importante sobre el mundo de la arquitectura y del urbanismo, lo convirtieron en un absoluto fetiche de la sociedad lanzaroteña. Y además, yo comparto contigo el hecho de que las sociedades precisan tener ejemplos que seguir, y el de César es un ejemplo extraordinario, en todos los sentidos. Pero César era también un hombre, y era un hombre que tenía defectos como los tenemos todos, y eso además lo hace probablemente más interesante desde el punto de vista formal, porque no vino del planeta Krypton convertido en una especie de Superman, fue una persona que surgió de esta tierra y que se convirtió en una persona de trascendencia internacional, de proyección internacional. El problema yo no creo que tenga que ver tanto con César, sino con el secuestro de quién fue César. Correcto, yo creo que el problema es que no se puede presentar exclusivamente una imagen hagiográfica de César. No debemos caer tampoco en el morbo de meternos en su vida privada, que era de él, y no nos interesa una higa, ¿no? O sea, en lo que tenemos que meternos fundamentalmente es percibir que César tuvo claroscuros, fue un hombre que se implicó en operaciones de carácter urbanístico en la Vaguada de Madrid, por ejemplo, que fueron rechazadas por parte de los ciudadanos. Sin embargo, posteriormente esa urbanización de la Vaguada fue de una extraordinaria importancia para el urbanismo madrileño. Él tenía razón. Pero bueno, tuvo a los ecologistas enfrente en aquel momento y a muchos vecinos enfrente porque consideraban que les hurtaba lo que era la vaguada tradicional. Y fue un hombre valiente que siempre defendió aquellas cosas en las que creían. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cierta medida las autoridades públicas y los investigadores han convertido a César en una especie de intocable, ¿no? En un personaje que tiene un solo perfil, el que tú has definido un poco como de héroe, ¿no? Y tiene otros que son incluso más
apasionantes o más interesantes. Y eso es lo que se pretende reflejar en este cómic, que por otro lado no es más que un tebeo. Esto no es una tesis doctoral que averigua o investiga la figura, ¿no? Ni pretende serlo en absoluto. Es un tebeo, es la posición de Rubén Armiche, un hombre que se ha trabajado mucho este tebeo y ha construido una historia que me parece apasionante, fundamentalmente porque hasta ahora no se había hecho ninguna aproximación desde la narrativa gráfica a la personalidad de César. Y creo que es interesante que se haga y que se conozca, vaya. Bueno, pues yo creo que efectivamente, yo creo que es un tema, por lo menos en la isla de Lanzarote, que va a interesar a la gente, porque yo digo que un tebeo no es una cosa menor en el sentido de que puede acercar la figura, o sea, que bien hecho, que no lo conozco, sí. Cuando vea el tebeo, pues mi opinión que será igual de personal que la que tenga cualquiera, pero una propuesta de este tipo, bien hecha, puede ser muy interesante para determinados sectores. Se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito educativo, didáctico, es mucho más fácil acercarle a un pibe la figura de César a través de un cómic, ¿no? que con otro tipo de actividades o de charlas o tal, que a lo mejor llega menos a determinados sectores de población. Pues es uno de los objetivos de la Fundación, ¿no? Estas excursiones grupales que se suele hacer, ¿no? Por parte de Alfredo. Qué pena que todavía no te hayan contestado, porque se le podía hacer llegar a todas esas excursiones el tebeo, ¿no? A lo mejor podrían entender yo más creo que la Fundación figura tiene sus propios recursos y sus propios medios y los utiliza como consideran oportuno. Esto es una iniciativa que surge de otra fundación, la Fundación Cinemas Cómics, dedicada al estudio de la narrativa en imágenes, que ha publicado pues casi medio centenar de cómics en los últimos 4 años, y este es uno de los que hemos publicado. Lo hemos publicado fundamentalmente porque nos parecía que era interesante la figura de César. Hemos publicado en cómic una biografía de Viera y Clavijo, hemos publicado cosas muy distintas, ¿no? Una historia de la conquista de Tenerife en 4 volúmenes, hemos publicado cosas muy diferentes, siempre desde una óptica canaria. Y bueno, pues como yo soy bastante conocedor de Lanzarote, vengo con muchísima frecuencia, soy muy amigo de Jorge, y además conocí personalmente a César gracias a Jorge, entre otras cosas. Tuvimos una aclarada discusión sobre libros. Sí, sí. Una semana antes del desgraciado accidente. Una semana, 10, sí, por ahí. Tenía interés en dedicarle o que nuestra fundación le dedicara un cómic a César, y ese es el sentido, pero no aspiro a que la Fundación César Manrique lo utilice como material didáctico. No tienen por qué, ellos tienen también sus recursos y sus medios, y son perfectamente libres de opinar o de considerar que esta presentación que nosotros hacemos no es la adecuada o la valiosa, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo lo único que digo es que, y lo dije el otro día, es que a César lo queremos, yo creo que todo el mundo, con los defectos que pudo tener como cualquier persona, y lo queremos porque es una figura nuestra. Y con las virtudes que tuvo muchísimas. Claro, pero es que la mayor parte de las virtudes, y además, mira, una de las grandes desgracias para mí de César Manrique, que lo hablaba con él, era que César, una de las cosas que más le molestaba a César, es que no se le viera su plano artístico, en el sentido de pintor, de escultor, pero sobre todo de pintor, cuando fue posiblemente uno de los mejores pintores abstractos del arte moderno de España, ¿no? Pero eso no es algo que te moleste, no es una frustración que no te entiendan. No, porque su otra dimensión en esta cosa urbanística, la intervención, él fue uno de los primeros ecologistas modernos también. Pero eso eso ocurría fundamentalmente en Canarias, ¿eh? Sí, en porque Canarias. César es más reconocido como pintor. Por ejemplo, en Estados Unidos, la obra de César tiene una valoración extraordinaria, importantísima. César es más reconocido como pintor en otros lugares, como el gran pintor abstracto que fue, mucho más reconocido que como urbanista, como paisajista, como arquitecto, pero muchísimo más. Y yo creo que a él lo que le frustraba de alguna manera es que su faceta más artística, la pintura, la más artística, la de creador puro, no fuera tan reconocida en Lanzarote. Es verdad que dejó mucha pintura viva, mucha intervención sobre el paisaje en Lanzarote, que sí le hemos reconocido y que sí admiramos, ¿no? Con verdadera profesión de fe. Hizo un trabajo espléndido en los centros turísticos. Bueno, todos sabemos lo que hizo con Lanzarote, ¿no? Lanzarote es hoy como es, entre otras cosas, gracias a la impronta de César.